Gracias por continuar con nosotros. Como le adelantaba antes de la pausa, el momento de paso a la mesa de análisis de este día. Para ello, recibo con gusto en esta mañana de miércoles al doctor José Sánchez Villanueva. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Gracias, Jesús, buenos días a todos. Arturo Rosas, bienvenido, como siempre, un gusto saludarte. Hola, buenos días, Jesús, y buenos días al auditorio. Desiderio García, gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias por la invitación, Jesús, y buenos días al auditorio. Bueno, pues el día de hoy platicar sobre esta posible visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien estaría en Nuevo Laredo este 6 de febrero, el día de mañana, y en donde se inaugurará el puente ferroviario que conecta el centro del país con Canadá, esta infraestructura que promete revolucionar el comercio transfronterizo, permitiendo un flujo de carga más rápido y eficiente entre México y Estados Unidos. Esta obra que finalizó en el pasado mes de diciembre de 2024 y que se suma un segundo tramo al puente ferroviario que cruza el río Bravo, consolidando Nuevo Laredo como el puente de entrada más importante, dicen, de América del Norte. Y bueno, pues ahí esta construcción da algunos datos de inversión: mayor eficiencia en aduanas, doble capacidad de carga, servicio competitivo con el transporte por carretera y bueno, un corredor seguro, entre otras virtudes que se ven de este proyecto. Pero, doctor, ¿cuál es el beneficio para el país de este puente ferroviario? Ahora que también con la llegada de la presidenta pues se ha hablado, ¿no?, sobre la construcción de nuevos espacios férreos. Retomo lo que dices, Jesús, un puente seguro, entre comillas, porque acaban de suspender vuelos en Nuevo Laredo porque tuvieron un criminal. Entonces, la violencia no se ha terminado. Si bien es cierto, es una vía férrea, Nuevo Laredo ha sido muy importante, no solamente es la primera aduana de Norteamérica, de Latinoamérica también, desplazando inclusive al puerto de Buenos Aires. Entonces es importante que Tamaulipas tenga ese puerto terrestre. Nuevo Laredo es una ciudad muy dinámica, demasiado dinámica. Hasta los datos que tengo cruzan 8,000 o 9,000 trailers de México a Estados Unidos y 5,000 de regreso diariamente. Entonces es muy importante. Sí va a haber conectividad de la parte centro del país a lo que es Estados Unidos y Canadá, pero el entorno político es comercio, pero ahorita se están poniendo aranceles al comercio por parte de Estados Unidos. Esa es una, y la otra, el despliegue de la Guardia Nacional. Entonces Nuevo Laredo se va a convertir en un foco importante, porque no puede ser que tengas un puente ferroviario y por un lado tengas a la criminalidad a un lado y por otro lado tengas a los aranceles. Entonces, ¿cuál va a ser? Es inaugurar la obra y el entorno. ¿Qué se está haciendo en Tamaulipas? Pues yo no veo nada. Creo que andan tapando baches. Pero espero que tengan una estrategia económica, financiera y de seguridad. García Harfuch creo que está haciendo un buen trabajo, pero sí va a detonar más Nuevo Laredo. Recordemos históricamente que la gente de Nuevo León, pues luego les pica el escozor, y que querían tener su puentecito, se los pusieron en Colombia, sí, pero cruzas Colombia y no hay nada. Acá tienes Nuevo Laredo, tienes Laredo, Texas, y la vinculación tan fuerte, social, política, familiar que existe. Entonces, creo que es importante para Tamaulipas, espero que lo aprovechen, porque ya pasamos un gobierno de Egidio Torre que no hizo nada. Cabeza de Vaca no hizo nada. Y ahorita, pues, que la gente opine. Muy bien. Arturo, ¿cómo ves esta obra, pues inauguración que se dará? Sí, digo, a reserva también de confirmar la visita. Sí, la posible visita, pues, estaba en presunta, ¿verdad?, ¿no? Pero todo indicaba que parecía que acudiera. Pero bueno, a reserva de ello, a mí me parece que a 4, casi 5 meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el estar llegando a inaugurar o emprender nuevos proyectos o nuevas obras, no deja de ser también un aliento financiero y un escenario que, independientemente de las situaciones con las que los ciudadanos de la frontera han sabido convivir, creo que le da estabilidad también. Son buenas señales, y en especial ahora, ¿no?, que estamos viendo a un vecino país con el presidente Donald Trump con un trabajo de dinámica como si fuera un emperador, ¿no? O sea, con todo lo que está anunciando, con todo lo que está bloqueando. Hace unas horas, ustedes seguramente lo vieron, el cancelar los envíos de China hacia Estados Unidos. O sea, son decisiones también muy enérgicas.
Y si en nuestro país comenzamos a conocer, a contrarrestar escenarios como esos, es decir, teniendo inauguraciones de estos proyectos, de estas obras, pues bueno, me parece que es una buena señal. Y es una señal que diferente que el gobierno de la República está enviando sobre todo para generar estabilidad económica. Ojalá que las condiciones se sigan dando de esta manera y que puedan salir los proyectos adelante por parte del Estado y por parte de la República, independientemente de las condiciones de inseguridad, como bien decía el doctor, pero que creo que el gobierno federal también ha dado respuesta, ¿no?, a esos eventos. Cuando antes había omisión, o sea, hoy hay no solamente un trabajo de inteligencia, también de una reacción. Y eso, digo, a los 4 meses de esta administración me parece que es una buena señal también. Muy bien. Desiderio, ¿tú cómo ves esta obra y el beneficio que existiera para nuestro país? Bueno, lo comentaban mis compañeros, Nuevo Laredo es la principal aduana a nivel nacional y América Latina. Bueno, y debemos de entender que esta inauguración de esta obra no es un proceso, es un proyecto heredado de la anterior gestión. Debemos recordar también que la Agencia Nacional de Aduanas se va a inaugurar, el edificio se trasladó de la Ciudad de México a Nuevo Laredo, que está pronto a inaugurarse. Se prevé que en marzo, más o menos, a pocos meses se inaugure ya para que esté funcionando. Y bueno, va a complementar con este proyecto del tren. Y también lo que comentaba el doctor, pues sí es un punto importante de la economía y el fomento y el desarrollo y lo que lo comentaban también es de que una vía segura, pero pues es cierto, el entorno, en la situación en la frontera de México, pues es difícil, tan es el punto que uno de los acuerdos con la presidenta de aplazar el aumento de aranceles es reforzar la frontera con militares, con la Guardia Nacional. 10,000, alrededor de 10,000 elementos, que lo que me preocupa a mí también es, porque dicen, bueno, son 10,000 elementos que no vamos a dejar desprotegida a otras partes al resto. Lo que la pregunta es, bueno, entonces había 10,000 elementos rascándose la panza en algún lugar, o si de verdad hay 10,000 elementos que van a hacer falta en ciertas partes. Vas a reforzar la frontera y Sinaloa hasta el momento pues es el trabuco que ni siquiera Omar García Harfuch ha podido solucionar a pesar de sus constantes visitas, pues sigue la violencia en su máxima expresión. Entonces, creo que sí es importante para que el país crezca económicamente, bueno, también que exista un clima de tranquilidad. Debemos recordar que en estos momentos llega el presidente Donald Trump con ideas, al final de cuentas es un negociador. Y él sabe que debe de reforzar el Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el bloque económico de Canadá, Estados Unidos y México es el 30%, el bloque económico en conjunto es el 30% del Producto Interno a nivel mundial. Entonces no va a desaprovechar y no va a separar ese bloque teniendo tan cerca a China y a Rusia, pues también empujando el carrito para consolidarse como economías mundiales. Entonces yo creo que este punto es más, el discurso fuerte de Trump es endurecerlo para ver qué puede sacar en ese aspecto, porque al final de cuentas implementar los aranceles del 25% pues daña tanto a la economía estadounidense como a la economía mexicana y no es sostenible. Ahora, pues es importante este recurso en esta inauguración de este tren, pero creo que al final de cuentas está saludando con sombrero ajeno. Este proyecto no, al final de cuentas no es de este gobierno, que sí viene a reforzar a la economía de y sobre todo pues se prevé que también el proyecto es un proyecto de una transnacional americana de Kansas City, el ferroviario, que va a conectar directamente todo el México, Estados Unidos y Canadá. Muy bien, doctor, aunque hablábamos que, bueno, aún no está confirmada la visita de la presidenta, pero bueno, todo parece indicar que así pudiera ser, de concretarse. ¿Qué se espera de esta visita? Hablando de lo que ya mencionábamos, esta
pues polémica que aún continúa con Estados Unidos y este posible discurso, sobre todo en la frontera? Yo creo, Jesús, que es, si llega a venir, sí viene la obra, pero el entorno, seguridad y los aranceles, creo que ese va a ser el discurso si llega a venir. ¿Por qué? Porque le va a dar pie a decir, bueno, aquí estamos fomentando el comercio binacional o trinacional. Pero yo sí quiero destacar la seguridad, porque en alguna parte de mi vida profesional fui Ministerio Público Federal en Nuevo Laredo, conozco Nuevo Laredo. Y todos sabíamos todo, estábamos enterados de todo, a nivel municipal, estatal y federal. Entonces cuando detienen a un criminal, pues, todo el mundo sabía dónde estaba y dónde vivía. Lo que faltaba era la decisión política. ¿De quién? Pues de todas las autoridades. ¿Cómo le van a hacer? Porque Nuevo Laredo históricamente ha sido un lugar violento. ¿Por qué? Por el flujo de mercancías y de dinero. Si van a tener un plan, si ya lo tienen, para reforzar el tráfico aduanero, bienvenido. Pero si como yo veo que no hay una visión política a nivel industrial del estado de Tamaulipas, está rezagado, estamos bien rezagados. Pero pues aquí piensa que no, que somos referente nacional. Yo no sé de dónde sacan esas ideas. Pero la realidad a mí me dice otra cosa, pues yo veo baches, basura, violencia en la frontera, nadie los para. La agencia aduanal la van a poner en Nuevo Laredo, el tren la van a poner en Nuevo Laredo. Oye, ¿y la seguridad? ¿A quién se la dejan? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues yo veo que va a haber más caos, ¿Por qué? Porque sí he escuchado voces que dicen que Trump es un negociador. Es un criminal. Está condenado por la justicia norteamericana. Lo quieren ver como un político. Bueno, es un político, es un criminal. Y no lo digo yo. Ahí está la sentencia, lo condenaron. Ahora, otro dato que acabo de sacar de la televisión alemana. La Tower Trump, la torre que hizo, la hizo con dinero del Deutsche Bank. Recursos de Moscú que llegaron al Deutsche Bank en Berlín y le prestaron dinero. Con eso levantó su torre. Es un criminal. Ahí no pagó, aparte. Entonces, cuando yo escucho cosas así como que es un payaso. En Wall Street no lo tomaban en serio. No sé, la gente luego no ve que él era un actor de la lucha libre norteamericana. Salía todos los sábados, yo lo veía. Y luego de repente es candidato y dije, pues va a ganar. Todo el mundo lo conoce. Y ganó. Ahora, ¿qué es lo que tiene este tipo? Es disruptivo. Él no es un político, es un criminal. Y como criminal quiere todo. Y amenaza. La pura amenaza afectó el peso cambiario, la paridad del peso. Entonces, ahora con esto, yo creo que el discurso de la presidenta va a ser en ese sentido. Desplegamos 10,000 elementos, sí, pero no fue por voluntad propia, se lo impusieron. Ahora, el flujo del fentanilo. ¿Cuáles son las acciones de salud pública del gobierno de Estados Unidos? Nada, porque no les interesa. Es el mercado. Y recordemos lo que han dicho, Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Ya están temblando los europeos. Los canadienses están pasmados, nunca pensaron que les fueran a poner aranceles. Entonces, es una guerra económica, ya empezó. Y como lo dije ayer, quien no lo vea, pues está fuera de contexto. El 2024 ya desapareció, estamos en el 2025 con este señor, sí, que a todo el mundo le tiene miedo. Entonces, como dijo la presidenta, pues hay que actuar con cabeza fría. Nuevo Laredo es importante para Tamaulipas, pero los beneficios de Nuevo Laredo no se han extendido al resto del estado, se quedan ahí. Sí, porque, digo, luego hay gente que dice que la gente de Nuevo Laredo no se siente de Tamaulipas. Yo creo que son los más tamaulipecos de todo el estado, porque yo viví ahí. No son coahuilenses y no son de Nuevo León. Son de Tamaulipas, pero están en aquel lado. ¿Sí? Arturo, ¿cuál pudiera ser el discurso o, bueno, el mensaje de la presidenta? Insistimos de concretarse esta visita. Claro, creo que va a darse una continuidad de al estar en los límites de la frontera, un mensaje triunfalista. Creo que tendrá algunos elementos seguramente bajo los nuevos escenarios que se están viviendo recientes con estos proyectos, con estas obras, para lanzar un mensaje también que hay un dinamismo en la economía del país y que sigue siendo México una puerta para las inversiones, para las exportaciones, para las importaciones, a tal grado que pues por Nuevo Laredo efectivamente es una de las puertas pues más grandes que existen, ¿no? Hay algo en lo que hemos coincidido aquí, que
Creo que este problema de la inseguridad pues no es nuevo, ¿sí? Hoy, después de lo que vimos 6 años atrás, me parece que afuera no solamente se da la percepción, creo que la gente sabe que hubo un crecimiento de la delincuencia después de los eventos que se vieron recurrentemente en algunos estados de la República, como Guerrero, Michoacán, donde las formas fueron dramáticas realmente. Y en la frontera, la manera yo sí veo que hay una reacción de inteligencia. Creo que los últimos acontecimientos que se han dado, y que por cierto, esto fue apenas el lunes pasado, ¿no? Y que se llegue a dar a una semana de que vaya la presidenta, me parece que es una buena señal también para decirle a Estados Unidos, nosotros sí estamos haciendo también nuestra labor, ¿verdad? Pudiera tener sus fallas por el rezago que tiene, es evidente. Las filtraciones en las corporaciones policíacas o de justicia involucradas con el crimen organizado son históricas también, no son recientes, y creo que es algo en lo que deberá estar luchando, y es el gobierno federal, y es algo desde luego que deberá de estar demostrando la presidenta después de esas declaraciones que hizo el presidente de Estados Unidos, al querer, al señalar que estaba el gobierno federal vinculado con la delincuencia. Creo que va a ser una muy buena señal, y deberá ser un mensaje también de mucha fortaleza, porque hoy en el ambiente, después de lo que conocimos esta semana, la figura de la presidenta ha crecido, hay mayor confianza, la economía no sufrió una alteración, ¿sí? Como platicábamos la semana pasada, el movimiento del dólar no tuvo una variación que fuera drástica, que fuera en contra, que jugara en contra incluso de México. Así que la presidenta va a tener que mantener ese discurso de triunfalismo, ¿no? Y particularmente por los 5 meses, casi 5 meses que tiene en el gobierno federal, bueno, pues es una buena señal de ese equipo del que alguna vez hablamos, está haciendo su labor. Un equipo de los moderados donde están Ramón de la Fuente o Marcelo Ebrard, por citar a los principales actores, ¿no?, que ahora están metidos en esta dinámica del gobierno. Así que esperamos que de llegar a Nuevo Laredo a la presidenta, pues mantenga esas palabras que el país necesita para estarse fortaleciendo también. Muy bien. Bueno, pues acompáñenos a una pausa comercial, no tardamos y volvemos con esta mesa de análisis. Tu vehículo con las mejores ofertas en Rollcar. 4x3 en amortiguadores, 4x3 en discos y tambores y 4x3 en válvulas para motor sello Seal. Y recuerda, yo con Rollcar siempre gano. Rollcar. Consulta mecánica en tienda. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar se fortalecen. Estamos entregando la tarjeta en donde se depositarán la pensión Mujeres Bienestar y la beca Rita Cetina. La tarjeta tiene nueva imagen, pero si recibes una pensión o beca en la tarjeta anterior, sigue siendo válida hasta el término de su vigencia. No es necesario que la cambies y no debes entregarla a nadie. Seguimos acercando los grandes derechos a todo el país. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. La colchomanía, descanso que enamora, ya llegó a la Villarreal. Disfruta de hasta un 50% de descuento en colchonería en compras de contado o hasta 18 meses para pagar. Ten el descanso de tus sueños en la colchomanía de la Villarreal. ¿Dónde más? Todos quieren incrementar sus ventas, pero no todos saben lo que tienen que hacer. En ORT te ayudamos para que aumentes tus ventas con una perfecta generación de ideas y estrategias efectivas de acuerdo a tu negocio. Con inteligencia y la mayor audiencia, te garantizamos resultados. Contigo somos más, te ofrecemos más.
Anúnciate con los líderes de la radio. ORT Ventas 834-318-2424. Pensiones dignas para adultos mayores y personas con discapacidad. Salarios por encima de la inflación. Electricidad y combustibles a precios justos. Recuperación de trenes de pasajeros. E igualdad sustantiva para las mujeres. Estos son solo algunos beneficios sociales de las reformas constitucionales aprobadas por el Senado. 66ª legislatura. Senado de la República. Gracias por continuar con nosotros. Desiderio, hablamos de concretarse esta visita de la presidenta. ¿Qué se esperaría? ¿Cuál se esperaría que fuera este discurso? Pues mira, coincido con lo que comenta Arturo, de que pues sí, va a venir con el discurso triunfalista, porque no le queda de otro, tiene que hacerlo, al final de cuentas. Pero bueno, este discurso triunfalista, pues hasta cierto punto también suena hueco en el aspecto de que pues era un proceso que se veía venir directamente de la presidencia de Donald Trump. Veamos Canadá sin mover un dedo, pues obtuvo lo mismo, sin ningún problema. También ellos aplazaron un mes los aranceles del 25%. Ahora, pues sí, al final de cuentas, Trump es un criminal, eso es cierto, digo, al final de cuentas la justicia americana lo dice, pero es el presidente, y al final de cuentas también es un showman. Gran parte del electorado estadounidense, pues, igual no lo dice, pero piensa como Trump. Y es el que lo tiene en el poder. Hay un grupo moderado que también está en el poder y que hace contrapeso, que evita que, al final de cuentas, al final como democracia, evita que se salga con la suya. Pero de que es una persona disruptiva, es cierto. Así ha sido toda la vida, en su época de negocios y ahora como político. Nos recuerda a cierto también presidente de aquí de México en ese aspecto. Pero al final de cuentas, el mensaje de la presidenta va a ser eso. Nosotros logramos la negociación, estamos para generar empleos, generar seguridad y impulsar la economía. Eso es lo que tiene. Ahora veremos pues qué cae para Tamaulipas al final de cuentas, porque pues es cierto, como región, creo que es entre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas como región, somos los menos beneficiados en ese aspecto y somos los que tenemos el gobierno de Morena. Entonces, no sé qué sería de Nuevo León si tuviera la frontera que tiene Tamaulipas en ese aspecto. Entonces, desgraciadamente, pues se ve poco también el cariño para Tamaulipas en ese aspecto, en obra, infraestructura, pues en los recientes dineros a nivel federación que llegaron a Tamaulipas, pues no se ve así tanto demasiado cariño. Entonces esperemos que también parte de ese discurso pues venga también algún anuncio de mayor infraestructura o mayor fomento a la economía tamaulipeca, que la verdad es que sí nos hace falta. Doctor, uno de los reclamos principales, o el principal reclamo de Estados Unidos, era el tema de la seguridad o de la inseguridad, que mucho se ha hablado también, la intención del presidente pues de entrar a nuestro país. El día de ayer causó revuelo ahí el tema de algunos aviones americanos del ejército sobrevolando espacio aéreo mexicano, el tema de portaaviones también, que luego decía la Marina que no estaban dentro del país. ¿Seguirá con este tema de insistir en ingresar elementos norteamericanos a México? A ver, vamos a poner en contexto. El presidente de Estados Unidos le pidió a su Congreso que las organizaciones del narcotráfico sean consideradas como organizaciones terroristas. Canadá también lo hizo y también desplegó policías en la frontera con Estados Unidos. ¿Qué es lo que ocurre? No se trata de invasión o de que entró al espacio aéreo, sino de incursiones. ¿Incursiones de quién? Pues de los cazarrecompensas o de algunas autoridades norteamericanas que pueden incursionar en el territorio mexicano para atrapar a algún criminal. Eso tiene un componente histórico. ¿Por qué? Lo platicaremos rápido. En el siglo XIX, un asesino en Estados Unidos se refugia en Perú para evitar ser juzgado,
mandan a un agente de la policía de Estados Unidos a Perú a atraparlo. El problema que tenía Perú era que estaba siendo invadido por Chile, entonces no había autoridad, ni los peruanos ni los chilenos. ¿Qué hizo el policía? Pues lo agarró y se lo llevó a Estados Unidos. Lo presentó ante el juez y él alegó la falta de debido proceso. ¿Qué dijo el juez? A mí no me importa cómo te hayan traído. Yo mandé una orden de captura y aquí te tienen y te voy a juzgar. Eso es lo que va a ocurrir. A mí tráiganmelos, como sea. ¿Sí? Si son señalados como terroristas, tráiganmelos. Esa es la justicia norteamericana. Y ya ocurrió con el asunto Camarena. Pero no son incursiones de las autoridades norteamericanas, sino de algunos elementos de la sociedad norteamericana que lo pueden hacer. ¿Y por qué? Porque van a estar protegidos por su ley. Que ha ingresado un aparato al espacio aéreo mexicano, son cuestiones que, tampoco es para sobredimensionarlas, porque también mexicanos han cruzado por el lado de Chihuahua y están en el otro lado. Y caray, nos pasamos y se regresan. Son situaciones normales en una frontera tan dinámica como la que tenemos. Pero yo creo que no hay que polarizarlos en el chauvinismo, el patrioterismo. Bueno, pues una frontera, la más dinámica del mundo, tienen que ocurrir situaciones así. Pero lo otro de organizaciones terroristas tiene ese componente jurídico y político. El problema es que, a diferencia de otras partes del mundo, nosotros no nos sentimos protegidos como los europeos. Si no tienen a los norteamericanos, no se sienten protegidos, ni los japoneses. Aquí no hay bases militares en México, ni en Canadá, porque no los necesitamos por el componente histórico. Pero en otras partes del mundo sí. Y si no, vean al primer ministro de Israel, acaba de ir, parecía conejito, bien mansito ahora. ¿Por qué? Porque este tipo es un criminal. Ese presidente hasta ahora, pues siempre es un criminal. Y fue criminal antes de que fuera presidente. Entonces, el componente no es ver un político, es un criminal que actúa como un criminal, es como un payaso, pero a él le gusta el show, pero tiene el poder. El que tiene el poder, pues es el que manda. ¿Este tipo de incursiones, Arturo, se buscarían o se incrementarían? Mira, las condiciones creo que se van dando. Y hay un discurso que tiene la presidenta en materia de soberanía que puede ser la que va a contrarrestar, efectivamente, como pudiéramos pensar que entraría el ejército, ¿no?, de Estados Unidos a hacer trabajos de inteligencia y a entrar a detener a los narcotraficantes. Me parece que eso no, estoy de acuerdo con el doctor, eso no va a pasar. Creo que sí habrá trabajo de inteligencia, creo que así habrá colaboración. Me parece que va a haber señales de mayor confianza, no solamente de coordinación, de colaboración, ¿sí?, entre las fuerzas de seguridad de Estados Unidos con las de México, para también tranquilizar o al menos que el Estado se vea con mayor fortaleza sobre el control de la seguridad. Desiderio, ¿cómo es esta posible colaboración? Pues mira, al final de cuentas es parte de los tratados, pero más importante, yo creo que bajándolo a nivel uno como ciudadano, a nadie le gustaría tener las cámaras del vecino apuntando hacia tu casa. O sea, te sentirías incómodo, aunque está en el terreno de su vecino, pero las cámaras apuntan a mí. Entonces yo creo que al final de cuentas, pues sí debería ser incómodo. Tampoco caigamos en el patriotismo, como que comenta el doctor, pero pues son cosas que antes no se hacían o no se avisaban y ahora se empiezan a hacer. Entonces, pues bueno, creo que desde ese punto hay un cambio algo cambió en Estados Unidos y en la política que empiezan a vigilarnos mucho más de cerca. Muy bien. Bueno, pues agradecer como siempre que hayan estado con nosotros. Doctor José Sánchez, gracias por acompañarnos. Gracias, Jesús. Buenos días a todos. Arturo Rosas, gracias. Un gusto saludarlos a todos. Desiderio García, un gusto que nos hayas acompañado. Gracias por la invitación, gracias por el café, excelente día. Gracias a usted que nos siguió. A nombre de todo el equipo de ORT Radio, de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, le agradecemos el favor de su atención. Lo invitamos a que nos acompañe el día de mañana, ya jueves. Por lo pronto que tenga un excelente miércoles y recuerde que si usted está informado es porque está en ORT Noticias. Estás conectado con XH.